se fotografía, nos da un espectrograma, entonces el metro es una parte de esa, que sería ese valor. Pero no importa, porque esto ya se cambió. En 1983 se definió en función de la velocidad de la luz en el vacío. O sea, teniendo en cuenta este es el valor exacto, nosotros decimos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, o 300 millones metros sobre segundo. En realidad este es el valor exacto, ¿sí? Es una fracción, 1 sobre, esto serían los 300.000 kilómetros o 300 millones de metros. Entonces, ese es el metro patrón que está materializado en una barra de platino iridio, está definido en función de una experiencia que se puede realizar en los laboratorios. Bueno, podemos traer el metro está en Francia, ¿sí? Entonces, para comparar y realizar los patrones hay que realizar la experiencia. ¿Se entiende esto? ¿Hola? Sí, profe. Tuvo que buscar. Todos los laboratorios del mundo pudieran tener acceso a esa definición. Esta es la que está vigente a partir del 83. El kilogramo patrón. El kilogramo patrón, su primera definición fue la masa de 1 litro de agua destilada a 4 grados centígrados. Acá está. Se lo mantiene bajo 3 campanas a este kilogramo patrón, que está materializado, es una barrita. Es una barra que tiene casi 4 centímetros, 3,9 centímetros de alto y 3,9 de diámetro. También está hecho en una aleación de platino 90% y iridio 10%. Y se lo mantiene también en Sèvres, en el Museo de Pesas y Medidas en Sèvres. Esto está a 9 metros de profundidad guardado y a este patrón no se lo sacan nunca. Este patrón está guardado con 6 testigos bajo 3 campanas. Esos testigos fueron sacados 3 veces desde que se definió el kilogramo, desde que se lo creó. Esos son los testigos guardados. En la oficina hay patrones prototipos que son de uso corriente, que sirven para fabricar patrones y para controlar los patrones existentes. Y esos serían los patrones primarios. Los secundarios están distribuidos, son cerca de 60 en los laboratorios, los principales laboratorios del mundo. Y después hay patrones de acero inoxidable, que son los terciarios, que están en los laboratorios de otras ciudades. El resto nosotros tenemos de acero inoxidable, no tenemos de platino iridio, tenemos patrón terciario. Entonces se comparan con los secundarios y se ha medido, ¿sí? Se ha medido, para poder medir la masa se utilizan balanzas y las balanzas van cambiando la precisión a medida que se descubren las nuevas tecnologías. Tenemos equipamiento con mayor precisión. Se ha logrado con una precisión de 1 microgramo por cada kilo, o sea, la millonésima del gramo por cada kilo medido. Y no se ha encontrado, se está buscando cambiar esta definición también. No se ha encontrado que hubiera mucha diferencia, por eso sigue el kilogramo patrón, sigue vivito, así como nació. Bueno, después están los otros patrones. El segundo patrón, la primera definición fue relacionada con los segundos que tarda la Tierra en dar una vuelta completa. O sea, las 24 horas. 24 horas por 3.600 nos van a dar los 86.400 segundos. O sea, una parte, una fracción, sería lo que representa el segundo. O sea,
se tomó al día solar medio. Pero después se vio con los relojes atómicos, se buscó una definición atómica. Entonces también se logró registrar el salto, ¿sí?, entre dos niveles del estado natural del átomo de cesio 133. Y se buscó cuál era, a qué correspondía esa radiación. Con eso, con los patrones atómicos, se definió el segundo patrón. El ampere, ya lo van a ver en física, en la próxima física, es la magnitud de la corriente que fluye en dos conductores paralelos distanciados 1 metro entre sí, y eso realizado en el vacío. De tal manera que se produce una fuerza entre ambos conductores, porque al circular corriente se generan campos magnéticos. Y esa fuerza es de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Esa es la definición del ampere. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales igual al número de átomos que hay, en 0,012 kilogramos de carbono 12. Eso lo van a ver en química, la definición del mol. El Kelvin es la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El punto triple del agua es aquel punto donde coexisten los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, que corresponde a menos 273,16. La candela es la intensidad luminosa en dirección perpendicular de una superficie de este valor de metros cuadrados de un cuerpo negro, ¿sí? Se tomó como definición. No hace falta que sepan de memoria esto. Esto es para que tengan idea. A partir de esas ecuaciones, de esas unidades fundamentales, surgen las unidades derivadas. Son aquellas que resultan de ecuaciones simples, que pueden ser productos, cocientes, productos de potencia, de las unidades del sistema internacional de base o fundamental. Y tienen como único factor numérico el 1, formando un sistema coherente de unidades, que son las unidades que después nosotros utilizamos para pasar de una unidad a la otra. La velocidad en metros sobre segundo. Combinamos la longitud dividido el tiempo, nos da velocidad. La aceleración es la longitud sobre tiempo al cuadrado. Velocidad angular en radianes sobre segundo. El caudal, que sería el volumen, unidad volumétrica, o sea, longitud al cubo sobre tiempo. Densidad, masa sobre volumen. Momento de una fuerza, newton por metro, momento de inercia, kilogramo metro cuadrado. Así surgen por combinación las unidades. Estas unidades ustedes tienen que saber. En todos le vamos a pedir unidades, mostrar las unidades cuando definan cualquiera de las variables físicas. Hay otras. Estas son las que tienen un nombre especial. La fuerza, la unidad de fuerza, que es masa por aceleración, surge de combinar la masa, kilogramo, y la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Recibe un nombre especial que es newton. Newton con minúscula, la N mayúscula. Trabajo, energía, el joule. Fuerza por distancia me da newton por metro y eso me da joule. Bueno, estas tienen nombre especial, ¿sí? Fíjense una cosita. Las unidades, si yo escribo el nombre completo, están con minúsculas. Estos son nombres de personas. Newton, joule, pascal, watt, coulomb, hertz, ohm, farad. Son nombres de personas. Se escriben con minúsculas. ¿Por qué se escriben con minúsculas? Porque no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la unidad para diferenciar de la unidad. El símbolo sí va con mayúsculas. El símbolo va con mayúsculas, ¿sí? La palabra completa de la unidad va con minúsculas. ¿Está? Que esa es una de las reglas del Sibela. Tenemos otra. Hay unidades que
no son, no derivan de la unidad fundamental, pero sí son de uso, o sea que están incorporados al sistema. Por ejemplo, en agrimensura, la superficie no es solo metro cuadrado, sino que se mide en hectáreas, y el símbolo es HA. En geometría, el ángulo plano, grado, minutos, segundos, sexagesimales. Y después la velocidad, por ejemplo, expresada en kilómetros por hora, no solo metros sobre segundo, sería la unidad fundamental. La velocidad angular, radian por minuto, y la frecuencia en revoluciones por segundo o por minuto. Lo mismo acá, radian por segundo, o acá kilómetro por segundo. ¿Está? La presión como unidad milímetro de mercurio, que esto viene de la tradición, porque en realidad ya no se está usando más milímetro de mercurio, y sí se utiliza el pascal, que viene de hacer la relación entre fuerza y superficie. Newton sobre metro cuadrado me da pascal. Pero este milímetro de mercurio quedó porque históricamente se definió la presión en función de la columna de mercurio. Se usa en navegación, por ejemplo, la milla náutica o la milla marina, que no es igual que la milla terrestre. Bueno, ahora, esas serían algunas. Hay otras que no tienen un nombre especial y quedan directamente en función, por ejemplo, cantidad de movimiento, es masa por velocidad, directamente es kilogramo, metro sobre segundo, no tiene un nombre especial. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se usan estas unidades que tenemos que conocer? A resistencia 180 kilómetros. ¿Está bien escrito eso? Está mal escrito. ¿Qué está mal? Que los múltiplos y submúltiplos van con minúscula, ¿sí? O sea, la K de kilo va con minúscula. Tampoco lleva punto. A ver, salida a 500 metros o 500 m. ¿Qué tiene de malo esto? Esto está incorrecto. ¿Por qué estaría incorrecto? Que no tiene que tener T ni S mayúscula. y en mayúscula. La mayúscula, está bien, 500 esa M mayúscula. Tiene que ser minúscula, metro, una M solita. No es abreviatura y no se pluraliza. ¿Está? ¿Está bien? Abrimos a las 10 horas. ¿Y acá? La S está de más. Y el punto. Ese y punto. 10 horas. ¿Sí? No es abreviatura, son símbolos. ¿Y acá? La S sola en minúscula. Muy bien, S minúscula. Yo puedo escribir segundos, pero tengo que escribir la palabra completa. Puedo escribir 60 segundos y escribo la palabra completa. O si no, 60S. ¿Y aquí? La G va sola y la R está en mano el segundo. Y el puntito. ¿Sí? ¿Y acá? Acá La está J. la J mayúscula, ¿sí? Y la K minúscula. Está al revés acá. Profe, ¿puede decir qué es Sí. ese símbolo? Kilojoule. Kilojoule, o sea, de energía o trabajo. Kilojoule. Kilo porque es un múltiplo. 1000 veces joule. Bueno, acá vemos las reglas. Acá vamos a escribir las reglas. Los nombres de las unidades y los prefijos se escriben con minúsculas. Kilo, hecto, deca, deci, centi, mille. Todos con minúsculas, ¿sí? Metro, kilogramo, segundo, newton, joule, aunque sean nombres propios, estos derivan de nombres propios, van todos con minúsculas. Cuando el nombre de la unidad es un nombre propio o deriva de un nombre propio, se recomienda no pluralizar. Un newton o 300 newton es lo mismo. No hay newtones, ¿no? Es newton.
1 farad, 5 farad. Nombre propio. En los restantes casos el plural se forma agregando S o ES, según corresponda. Metros, sí, porque no es nombre propio. Si yo escribo la palabra completa, 1 metro, 8 metros. 0,5 lumen, 5 lúmenes, ¿sí? Pero los nombres propios no pluralizo. Estos son nombres comunes. Los símbolos de las unidades se escriben en general con minúscula y sin punto, que eso ya lo vimos, ¿sí? Ustedes ya sabían eso. Cuando corresponden a nombres de unidades derivadas y nombres propios, la letra inicial se escribe con mayúscula. Por ejemplo, un joule. Si escribo completo el nombre, joule con minúscula, pero el símbolo es mayúscula. Watt, 10 watt. Kelvin, 100 Kelvin, minúscula. Nombres propios. Hertz, 20 Hertz. 5 farad. Los símbolos de las unidades múltiplos y submúltiplos no se pluralizan. 30 milímetros es lo mismo que 1 milímetro. 120 segundos. 300 miliamperes. 1013 hectopascal. El múltiplo o submúltiplo con minúscula. Los símbolos de los prefijos son letras del alfabeto latino, excepto el correspondiente a micro. Se escriben sin dejar espacio delante del símbolo de la unidad. Milímetro, decímetro, hectopascal, kilolitro, miliamper, con minúscula. Los símbolos de los prefijos se escriben con minúscula hasta el que corresponda a 10 a la sexta. 1 kilómetro es 10 a la 3 metros. 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Potencia de 10. Pero 1 micrómetro es 10 a la menos 6 metros, la billonésima del metro. 1 nanómetro, 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Hasta 10 a la 6. A partir de los exponentes 10 a la 6 se escriben con mayúsculas. Por eso tenemos este sería 1 megahertz. Ya está 10 a la 6. Ahí sí va el prefijo con mayúscula. Hasta 10 a la 3, kilómetros, ¿sí? La K, kilo, kilolitro, kilohertz, 10 a la 3. Megahertz, mega es 10 a la 6. Giga es 10 a la 9. Esto lo vemos en las RAM, en los teléfonos celulares, en las computadoras. Tera, 10 a la 12. Peta, 10 a la 15. Hexa, 10 a la 18. A partir de 10 a la 6 del exponente se escribe con mayúscula. ¿Está? En la expresión de una unidad derivada no debe utilizarse a la vez símbolos y nombres de unidades. O sea, metro sobre segundo abreviado, así con el símbolo nada más. Si yo voy a escribir completa la palabra metro, tengo que poner completa la palabra segundo. No puedo poner metro sobre segundo o metro sobre, escribir la palabra completa acá y acá el símbolo. Acá el símbolo y la palabra completa. Joule sobre segundo, puedo escribir completo, joule sobre segundo, pero no una parte sí y otra no. Cuando un exponente afecta a un símbolo que contiene un prefijo, el múltiplo o el submúltiplo de la unidad está elevada a la potencia expresada por el exponente. Si yo tengo 1 centímetro y todo elevado al cuadrado, está elevado también el 1 y el centímetro. Y esto lo puedo expresar como 10 a la menos 2 metros, ¿sí? 10 a la menos 2. 1 centímetro, 10 a la menos 2 metros. Todo elevo al cuadrado, o sea, 10 a la menos 4 al cuadrado. Metro cuadrado. Este cuadrado afecta a este y afecta a esto también. Para la expresión de múltiplos y submúltiplos de una unidad no deben utilizarse combinaciones de prefijos.
10 a la menos 9 metros es un nanómetro, nano es de 10, y no un milimicrómetro, milimicrómetro. 10 a la menos 6 es un micrómetro, o sea, la millonésima del metro, y no milímetro. Combinando prefijos. Cuando se expresa, por su símbolo una multiplicación, si la multiplicación se indica con un punto o un espacio en blanco y la división con una barra oblicua, línea horizontal o potencia de exponente negativo. Por ejemplo, yo quiero multiplicar amper segundos, ¿sí? Yo lo puedo poner con un puntito, eso me indica multiplicación, puntito, multiplicación. O bien directamente, no le pongo nada, ¿sí? E indica una multiplicación. Metro sobre segundo, puedo escribir así, metro arriba, segundo, o metro, segundo a la menos 1. ¿Sí? Así lo escribimos, ¿no? No debe usarse más de una barra oblicua en la expresión del símbolo de una unidad derivada. Por ejemplo, metro sobre segundo al cuadrado lo escribo metro por segundo a la menos 2. Pero no lo puedo escribir metro sobre segundo. A pesar de que a veces esto sería aceleración. Para entender yo veo que es el cambio de velocidad sobre el tiempo, lo puedo escribir metro segundo por cada segundo. Bueno, no está bien escribir así. Para entenderlo sí, pero cuando yo lo expreso, tengo que expresar con una sola barra. Hay casos complejos, donde yo tengo varias magnitudes, entonces tengo que usar esa. Casos complejos, entonces utilizo paréntesis. Yo tengo una cosa así, bueno, para no equivocarme, como este está a la menos 3 y este a la menos 1, esto va abajo. Puedo separarlo con una barra. ¿Sí? Me está indicando que estos van en el denominador. ¿Sí? Pero si escribo así es un lío grande, porque no sé cuál es cuál y cuál es de divide a cuál. Cuando se expresa una unidad derivada por su nombre, la multiplicación se indica escribiendo o enunciando los nombres de las unidades sin unirle. Pascal segundo, es Pascal segundo. No es por segundo, sino sería una división. Para la división se separa mediante por. Joule por mol no es multiplicación, es una división. Como decimos kilómetro por hora, ¿sí? Es una división por cada unidad. Bueno, sigue. Acá hay algo especial. Ustedes van a ver en el comercio el problema del litro. El litro, si uno mira con la computadora, y me sale como una I. Una I. Y se presta a confusión. Entonces, para evitar confusión entre la letra I y el número 1, puede ser una letra I o un número 1, se acepta una L mayúscula para litro, ¿sí? Para que queden claro por ese problema de confusión. O sea, puedo poner 1,5 I, parece, 1,5 litros, o 1,5 litros, o 1500 mililitros, y acá el litro va con mayúscula. Pero esas son excepciones que están habilitadas. Pero no puedo poner 1,5 LTS o 1,5 LTS con mayúscula. Otras unidades que no están en el CIMELA, pero sí son utilizadas, las unidades de tiempo. Segundo es la unidad y debería expresar toda en segundo, o fracciones de segundo o múltiples. Pero nosotros lo podemos expresar en minutos, hora y días. Están admitidos. Ahí está. Estamos entonces. Se utiliza mal. Uno ve en televisión que utilizan ese kilómetro todo con mayúsculas, le ponen puntos, le ponen ese, la gente no sabe, no conoce. Esto es ley, nosotros que vamos a ser profesionales tenemos que conocer. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Uno ve hasta los carteles de vialidad, por ahí están mal escritos, mal escritos. ¿Alguna pregunta? ¿Está? No, profe, todo. Bueno, continuamos entonces. Vamos a empezar con el tema 2. ¿Les parece? Profe, en el grupo están pidiendo si es que pueden explicar los ejercicios del trabajo práctico número 1. Traten de hacerlo primero. Tienen los elementos. Vamos a ver el 2 ahora. Nos corre el tiempo, no tenemos mucho tiempo para esto. Tienen que hacer, vamos a ver la clase que viene, pero traten de hacer, ustedes no armaron ningún grupo, ¿no? Por lo menos para conectarse y consultarse entre ustedes. Traten de armar algún grupo como para poder compartir. No han armado nada. Sí, está un grupo de física, profe, pero hablan poco, o sea, pasan horarios y eso. Que armen el grupo, pueden ponernos a nosotros en el grupo. A la profesora Alcaraz y a mí. Y ahí vemos, vamos viendo. Pero no es para preguntar, señora, ¿sale tanto? ¿Sale? Ahora vamos a tratar. Me dijo la profesora que les va a poner los resultados de algunos problemas. Los resultados para que ustedes vean cómo se va, a ver si les coincide o no, y después veremos. Vamos a dar una clase de explicación. ¿Está? Pero traten de hacerlo, van a estar todos... Porque la idea es que ustedes, con los elementos que se les da, vayan haciendo los problemas, intentando hacerlo, porque si no, si es todo servido, les cambia un poquito el problema y ya no pueden resolver. ¿Está? Bueno, vamos al tema 2, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con cinemática. Bueno, cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los objetos, movimiento y reposo. El estudio del movimiento se realiza exclusivamente, la cinemática lo que trata es exclusivamente las variables, todas las variables que inciden en el, o que participan en el movimiento. No importa las causas, quienes provocan, quienes se oponen, eso lo veremos en la dinámica. Están interrelacionadas. Después vamos a ver, cuando veamos dinámica, vamos a llevar todo lo de cinemática. Tienen que aprender, ustedes ya vieron algo en el cursillo, ¿sí? Acá vamos a repasar y profundizar un poco más. Movimiento y reposo son conceptos relativos, porque dependen de quién habla, quién es el observador. ¿Y cómo sabemos que un cuerpo está en movimiento? Y nosotros miramos la calle, vemos un auto, está estacionado frente a mi casa, ¿sí? Al rato miro y ese auto ya no está en la esquina. Entonces, ¿qué digo? Ese auto se movió, ha tenido un tipo de movimiento. Si el auto que yo estoy observando sigue en el lugar, bueno, el auto no se movió, el auto está en reposo. Se dice que un cuerpo está en movimiento relativo con respecto a otro cuando su posición, medida en relación al segundo cuerpo, está cambiando con el tiempo. Hay un cambio en la posición. Reposo, ¿cuándo está en reposo? Cuando la posición relativa no cambia con el tiempo, el cuerpo se encuentra en reposo relativo. ¿Por qué decimos relativo? Si yo veo dos personas que pasan en un auto, ¿sí? El auto va a cierta velocidad, en un momento está, en otro momento no está. Para mí se movió. Yo como observador, relativo a mi persona. Pero las dos personas que van una al lado de la otra, se miran entre sí y no hay cambios en su posición. Entonces ellas pueden decir, el conductor está en reposo relativo con respecto al acompañante.
¿Sí? ¿Se entiende? Pero todos nosotros, el auto, los árboles, todos nos movemos porque la Tierra se mueve alrededor del Sol. Todos estamos en movimiento relativo. Acuérdense, la Tierra tiene movimiento de traslación alrededor del Sol y de rotación sobre su eje. O sea, tampoco nosotros estamos en reposo relativo. Entonces, siempre vamos a ver que movimiento, reposo y todo lo que estudiamos en física vamos a tener que referir a algo con el cual relacionar. Entonces nosotros vemos qué tipo de movimientos se pueden producir. Un auto en una carretera así, lisa y recta, va a tener un movimiento rectilíneo. Pero puede ser una carretera curva. La Tierra en torno a su eje tiene un movimiento de rotación, de traslación alrededor del Sol. Un péndulo tiene un movimiento oscilatorio, al igual que las olas del mar, por ejemplo, o la vibración de un resorte o de un auto que tiene malos amortiguadores, por ejemplo. Puede tener un movimiento vibratorio. Esos son los tipos de movimiento. ¿Cuáles son los elementos del movimiento, entonces? Hay 3 elementos fundamentales. El cuerpo, que nosotros vamos a describir, cuerpo o el móvil que se está moviendo, un sistema de referencia y la trayectoria que sigue el móvil en su movimiento. Estos son los elementos a partir del cual podemos empezar a estudiar el movimiento. Los sistemas de referencia, ¿qué son los sistemas de referencia? Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas. Por ejemplo, ¿cómo le digo yo? Me pregunta una persona, ¿cómo hago para llegar al kiosco que está acá cerca de tu casa? Bueno, tomás tal calle, doblás a la derecha una cuadra y seguís 2 cuadras más. ¿Sí? Nosotros le damos una referencia con respecto a nosotros. ¿Sí? La convención acá sería tantas cuadras. Las cuadras serían los metros que tiene que trasladarse. Pero nosotros, en general, vamos a usar coordenadas cartesianas u ortogonales y coordenadas polares. Son los 2 tipos de sistemas de referencia que nos van a servir para medir posición, desplazamiento, velocidad, aceleración y cualquier otra magnitud física. ¿Sí? Y la trayectoria que sigan y su valor va a depender cuál sea el sistema de referencia que estamos considerando. El movimiento es relativo y lo vamos a referir a algún sistema de referencia que es el que vamos a considerar para realizar el estudio. Estos sistemas de referencia son totalmente arbitrarios y pueden cambiar cuando yo estoy haciendo distintos estudios, o pueden cambiar de una persona a la otra. Podemos usar diferentes sistemas, pero lo único que tenemos que hacer es referir a qué sistema usamos y saber explicarlo. ¿Está? En este sistema ortogonal yo tengo un punto acá en el plano, va a estar definido por la posición X e Y. Me van a definir un punto en el plano. O sea, 2, 3 me indican 2 en X, 3 unidades en Y. Este punto me va a indicar menos 3 en X y 1 en Y. Y me queda fijada la posición. Acá yo voy a fijar mediante un valor y un ángulo, un módulo y un ángulo. ¿Sí? Voy a determinar la posición de ese punto. Bueno, entonces, nosotros para poder realizar el estudio, el movimiento muchas veces es muy complejo. Una pelota, ¿sí? Vamos a ver un partido de fútbol, una pelota que se patea, ¿sí? Va a tener un movimiento de traslación, se va a trasladar hacia el arco, hacia lo que yo quiero. Pero a su vez la pelota también va rotando, y va rotando sobre su eje y va vibrando también.
A fin de evitar y poder utilizar ecuaciones simples para su descripción, nosotros vamos a definir una partícula. Nosotros vamos a hacer el estudio de una partícula. ¿Y qué es una partícula? Es un objeto sin extensión. Es lo que llamamos el punto en matemática. No tiene masa, no tiene peso y no le afectan ninguna de las posibles interacciones. Los objetos reales no son partículas, pero a veces sí podemos considerarlos como partículas, aunque su tamaño sea grande. Nosotros cuando tenemos la descripción de el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, nosotros podemos hacer un esquema, ¿sí? Y podemos saber que el Sol está mal ubicado acá, está en el centro de la elipse, en el foco. Bueno, después vamos a ver las leyes de Kepler, nos van a estudiar cómo se realiza este movimiento. Pero podemos asemejar como si fueran partículas. Vieron que los otros planetas pueden también describirse como partículas. Los autos, acá tengo una carrera de Fórmula 1. Mediante un dron arriba, ¿sí? Lo vemos como si fuera un jueguito en una computadora, ¿sí? Podemos considerar que ese objeto puede ser considerado como partícula. El mecánico que tiene que arreglar el auto no es una partícula, porque sus dimensiones son diferentes. ¿Está? Entonces, los cuerpos, no importa su tamaño, a menudo pueden ser considerados como partículas, como simplificación, cuando las dimensiones relativas no son muy diferentes. Por ejemplo, un tren que viaja 1000 kilómetros, ¿sí?, de distancia, por el tamaño, ¿sí?, podemos considerar como si fuera una partícula. ¿Se entiende esto? ¿Hola? Sí, profe, Sí, ¿se profe. entiende? Bueno, entonces nosotros vamos a realizar el estudio. Eso es un modelo físico que adoptamos, ¿sí?, con la finalidad que las ecuaciones que utilizamos para su descripción sean también simples. Bueno, entonces, una de las variables cinemáticas es la posición. Empezamos. Acá yo tengo un cuerpo que se encuentra en el punto P de esta trayectoria. Esto verde es la trayectoria que sigue el cuerpo en su movimiento. En este momento está en el punto P. Este es el sistema de referencia ortogonal del observador. El observador ve que este cuerpo en este momento se encuentra en este punto. El vector posición va a ser una recta que sale del observador y llega hasta ese punto. Es un vector. Va a tener dos componentes, una componente sobre el eje X y otra componente sobre el eje Y. O sea que R va a ser la suma vectorial de dos vectores, de Rx y Ry. O acá separo la parte vectorial de la parte escalar. Tantas unidades en la dirección X más tantas unidades en la dirección Y. Eso me va a indicar el vector R. En el plano, acá en realidad esta P sería X e Y, dos puntos para el plano. Para el espacio yo necesito tres coordenadas. Esta P acá va a ser X, Y y Z. Acá tendría que agregarle Z. ¿Está? El vector posición. ¿Y qué significa este vector? Me indica la localización en el espacio o en el plano del punto respecto de un sistema de referencia que se considera fijo. Con respecto a mi persona, ¿sí? Yo acá arriba tengo un ventilador de techo que quiero observar. Mi vector posición de ese ventilador va a ser desde el observador hasta el ventilador de techo, ¿sí? Se representa mediante un vector. Su punto de aplicación se halla en el origen del sistema de coordenadas del observador y su extremo coincide en cada instante con la posición del punto móvil. Este vector posición, ¿en qué unidad lo expresamos? ¿En qué unidad? Posición.
o la posición. ¿En metros? Metros. Muy bien, señor. En metros. Esta es la trayectoria. ¿Sí? La trayectoria es un escalar. La posición es un vector. Bueno, ¿qué pasa si yo estoy mirando este punto P en un tiempo inicial y luego de un cierto tiempo ese punto P se encuentra en otro punto de la trayectoria, P'? ¿Qué significa? Que se desplazó o se movió de P a P'. Ese sería el vector desplazamiento. El vector desplazamiento surge de R1 menos R0, vector posición final menos vector posición inicial. La resta de dos vectores. ¿Cómo se realiza una resta de dos vectores? Una sustracción de vectores. A R1 le voy a sumar la inversa. O sea, este es R1, traigo acá, lo represento, y traslado menos R0. R0 va para arriba, menos R0 viene para abajo. Delta R sería esto, que es lo que está representado acá. ¿Está? Sería el desplazamiento. Y lo simbolizo, delta R, R1 menos R0, mediante la suma de la inversa. ¿En qué lo voy a expresar? Si es la resta de dos posiciones, también en metros. ¿Está? También es un vector el desplazamiento. A ver, ¿cuál es el desplazamiento total del móvil que ha modificado su posición partiendo del punto 0, pasando primero por A, después por B y después llega a C? El desplazamiento es una recta que sale de aquí. Este sería el desplazamiento total, que surge de sumar de 1 más de 2 más de 3. Tuvo 3 desplazamientos. La distancia recorrida fue la suma del escalar. 30 más 20 más 10, me da 60 metros. 60 metros es la distancia recorrida. Sin embargo, el desplazamiento yo tengo que buscar y hacer la suma vectorial. Sumando, me sale una componente en X, 41,21, y una componente en Y de 11,21. Este vector final, ¿sí? ¿De dónde sale esto? De cada una, hacer el método de las proyecciones. Proyectar cada componente sobre el eje X y sobre el eje Y. Y el módulo de D, raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Sí? Es diferente, no es lo mismo la distancia recorrida, que es un escalar, o sea, la trayectoria, que el desplazamiento. Si yo me voy hasta resistencia, de acá resistencia, son casi 180 kilómetros, resistencia o corriente, ¿sí? Esa sería la distancia. Si yo voy, tengo un desplazamiento, vamos a suponer que sea en línea recta, de acá hasta resistencia, y después vuelvo, resistencia Formosa. ¿Cuál fue el desplazamiento total? 0. Nulo. 0. 0, ¿sí? Porque era más 180 menos 180, 0, porque son vectores colineales, serían ahí. Pero sin embargo tuve que pagar dos colectivos, ida y vuelta. Y tuve que gastar nafta si voy en mi auto o en moto. ¿Sí? No es lo mismo el desplazamiento que la distancia recorrida o la trayectoria. Entonces, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es un escalar, es el lugar geométrico de las sucesivas posiciones que toma la partícula, es el dibujo que va haciendo la partícula en su desplazamiento. Esa trayectoria va a depender del sistema de referencia en el que se escriba el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Eso ya después lo vamos a ver prácticamente.
De acuerdo a esa trayectoria, el movimiento puede ser en una dimensión y ser un movimiento rectilíneo. Sale de A y llega a B. En el tiempo inicial se encuentra en A, un tiempo final se encuentra en B. Es mediante una trayectoria recta. Puede ser horizontal el movimiento o vertical una caída libre, según el eje Y. Pero después tenemos en dos dimensiones cuando tenemos un movimiento curvo. ¿Sí? Un movimiento curvo que sigue esta trayectoria, o un movimiento especial cuando la curva se vuelve al punto inicial, que puede ser circular o puede ser elíptico también. Esos serían los tipos de movimientos, según la trayectoria. Acá tenemos otro ejemplo de trayectoria y desplazamiento. El desplazamiento de A hasta B me da el vector de A y llega a B. Pero pueden ser esta trayectoria, esta otra errática, parece que estaba borracho, o si no, esta trayectoria 3. ¿Sí? El resultado es este desplazamiento. ¿Está? Pero puedo sumar y me da la trayectoria, no tiene nada que ver con el desplazamiento. Bueno, nosotros hablamos del tiempo, que es la otra variable, ¿sí? La otra variable es el tiempo. Acá yo tengo un móvil en el tiempo T de A se encontraba en A, y al tiempo B se encontraba en el punto B, con un tiempo TB. RA me indicaba el vector posición en A, RB el vector posición en B. Ese cambio de posición me dio un desplazamiento, un vector desplazamiento. ¿En qué tiempo? En TB menos TA. Yo lo puedo expresar. Entonces ese delta R sobre delta T es RB menos RA sobre TB menos TA. Y eso es lo que se llama velocidad media. Esa velocidad media tiene la dirección del cambio de posición. Dirección y sentido del cambio de posición. Y su valor es el de el cociente con el tiempo transcurrido. Acá yo puedo determinar en un gráfico X función de T, donde yo tengo una trayectoria, esta sería la trayectoria, yo determino mediante la pendiente, acá me va a dar la velocidad media, ¿sí? La pendiente en esos puntos. Acá se ve también que esa pendiente va a ser diferente si yo tomo otros puntos. Este sería un movimiento con velocidad cambiante, velocidad que cambia en el tiempo. Para este punto yo tendré esta velocidad media. En este otro punto tendré otra velocidad media que tomaré, que será delta X sobre delta T. Velocidad media es un vector que toma un tramo. Por ejemplo, yo quiero saber escalarmente, yo recorrí tantos kilómetros para llegar a Resistencia y me llevó 4 horas. Yo divido la distancia sobre el tiempo, bueno, y tendré una velocidad media. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardó tanto el colectivo, lo que sea? ¿Se descompuso, paró, aceleró, desaceleró, etcétera? ¿Qué pasó en el medio? O sea, esta velocidad media muchas veces no nos indica lo que pasa en los tiempos intermedios. Entonces lo que se hace es buscar disminuir el tiempo. Por ejemplo, yo tengo P0 es el punto inicial, P1 es el tiempo final. ¿Sí? El tiempo final. El móvil partió de P0 y llegó a P1. Acá tenía vector posición R0 y acá tengo vector posición R1. El cambio de posición me da el vector delta R. ¿Sí? Fíjense que esta recta, este desplazamiento, está muy alejado de la curva.
Bueno, ¿qué pasa si yo este punto P1 lo acerco un poco más? Tengo P1'. Para este caso cambié mi vector posición final y el desplazamiento también cambié y se va acercando a la curva. Si yo sigo disminuyendo, delta R para esta posición final ya casi está pegada a la curva. O sea que si yo tomo otro delta R mucho más pequeño, yo voy a tener un punto en que ese vector desplazamiento va a ser tangente a la curva. Eso es lo que se llama velocidad instantánea. Pero esta velocidad no es de un instante cualquiera, ¿no? Es para un tiempo infinitesimal, porque para medir velocidad yo necesito 2 puntos, porque es el cambio de posición a medida que transcurre el tiempo. Entonces esta velocidad instantánea es la velocidad en un tiempo infinitesimal. Y eso es lo que expreso, acá tengo los delta R, velocidad media, esto está mal, acá tengo que dividirle por delta T, se ve que lo corregí, no guardé. Delta R prima sobre delta T prima, y acá sería delta R doble prima sobre delta T doble prima, ¿sí? Que es lo que yo fui sacando, delta R prima y delta R doble prima. Lo dividido por el delta T correspondiente, y esto lo expreso, esa velocidad instantánea es el límite para delta T tendiendo a 0, pero no llegando a 0, del cociente entre delta R y delta T. Esa es la definición del diferencial de R con respecto a T. Esa sería la velocidad en un tiempo infinitesimal. Eso es lo que me representa. Esta velocidad instantánea va a ser proporcional y va a tener la dirección y el sentido del vector desplazamiento. Y su valor numérico va a surgir del cociente. Entonces lo expreso en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, kilómetros sobre hora, sobre minuto, o metro, etc. Entonces, yo voy a representar en cada punto esta velocidad. En este otro punto será tangente a la curva de este punto. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa ahora cuando el móvil cambia de velocidad? Yo tengo acá mi sistema de referencia, esta es la trayectoria y tengo 2 puntos en esta trayectoria. Acá tiene esta velocidad y acá tiene esta otra velocidad. Ha cambiado, no importa si no cambió su módulo, pero cambió la dirección. Acá tengo el vector B y acá tengo el vector B'. Si hay un cambio, yo tengo que a B le saco B', o sea, le sumo acá, me va a dar el vector delta B. Le sumo la inversa, ¿sí?, de B y me va a dar el vector delta B. Es un vector que va a estar dirigido hacia el centro. Acá el vector cambió de dirección. Si la velocidad, que es un vector, cambia de módulo, cambia de sentido o cambia de dirección, significa que va a haber una aceleración. Esa aceleración media es el cambio en alguna de las variables de la velocidad sobre el tiempo. O sea, delta B sobre delta T. Tengo un vector sobre un escalar, me da otro vector. Y lo expreso en metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre minuto al cuadrado. Esas serían las unidades. La aceleración media para ese intervalo de tiempo. Ahora, si yo tomo, al igual que la velocidad, ese cambio de velocidad, lo voy tomando para tiempos más pequeños, voy a tener una aceleración instantánea. Esa aceleración instantánea también es un vector y va a surgir cuando yo los tiempos delta t
los voy acercando, los hago muy pequeños. O sea, en el límite, para delta t tendiendo a 0, de delta b sobre delta t, yo voy a tener diferencial de b con respecto al tiempo. Pero considerando que velocidad es diferencial r con respecto a t, yo reemplazo en esta ecuación y voy a tener derivada con respecto a t de b, que era diferencial r con respecto a t, o lo puedo expresar que es como la derivada segunda de r con respecto a t dos veces. Y lo voy a expresar en la misma unidad. La aceleración en la misma unidad que la aceleración media, la instantánea. Acá tengo, esta aceleración puede ser positiva si la pendiente es positiva, negativa si la pendiente es negativa, o puede ser 0 si la velocidad es constante. ¿Está? Acá la velocidad es variable, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo. Esta sería la pendiente delta B sobre delta T. O sea, seno sobre coseno. Bueno, definimos como variables la trayectoria, que es un escalar, la posición, que es un vector, la velocidad, que es un vector, y la aceleración, que también es una magnitud vectorial. Estas son todas las variables cinemáticas. Y aceleración voy a tener siempre que cambie alguna de las características del vector, ya sea intensidad o módulo, dirección o sentido. ¿Está? Después vamos a ver cómo se aplica esto en los distintos movimientos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Se entiende todo? ¿Está clarito? ¿Me escuchan? Bueno, entonces vamos a ver movimientos principales. Está todo perfecto, se entiende re bien. Bueno, muy bien. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es ese movimiento? Corresponde a un objeto que se mueve según trayectoria recta, trayectoria rectilínea, un movimiento rectilíneo, y velocidad constante. Esa trayectoria rectilínea va a ser según la dirección del eje X. Entonces, acá está el observador, mi sistema de referencia está acá. No necesito, esto es un movimiento en una dimensión, no necesito la vertical, o sea, la dirección Y. Yo voy a tener que en el tiempo t0 el móvil se encontraba en A y en el tiempo t pasa a ocupar el lugar B. Aquí yo le llamaba R0. En T0 yo tenía R0, que sería la recta OA, según como habíamos definido la posición. Pero esto acá corresponde, la recta OA corresponde a X0. La posición final sería este vector. Era R, que corresponde a OB. En este caso corresponde al vector X. La diferencia, ¿sí?, del delta R era R1 menos R0. O sea, AB, que sería el desplazamiento, va a ser OB menos OA. Eso me da delta X. Delta X, X menos X0. Nosotros cuando trabajamos con movimientos de equilibrio uniforme, fíjense que tenemos, esta es una recta de vectores colineales. Para los vectores colineales, la suma o la resta es algebraica, no es vectorial como sería si los vectores son paralelos o si forman algún ángulo. ¿Está? Por eso normalmente no usamos como vectores, no le ponemos la flechita, como le pondríamos a R. ¿Está? ¿Se entiende eso? Son vectores colineales, por eso nosotros tomamos directamente como si fueran escalares. Porque todos van a tener la misma dirección X. Entonces,
En este movimiento dijimos que la velocidad es constante. Entonces, la velocidad en X inicial va a ser igual a la velocidad en X final, igual constante. Bueno, voy a hallar la velocidad media, porque hay un cambio de posición y cambio de tiempo. Esa velocidad media va a ser la resta de esas dos rectas, OB menos OA, sobre T menos T0. O sea, me da el desplazamiento AB, desde A hasta B, sobre delta T. Esto yo lo llevo en función de las X, y me da X menos X0 sobre T menos T0. O sea, delta X sobre delta T. Después de esto yo ya no le pongo más flechitas para este movimiento. Esta es la velocidad media que tiene el móvil en ese intervalo de tiempo. Si yo quiero saber en tiempos menores, tendré que tomar el límite de esto. Esto me va a dar derivada de X con respecto a T. Si el movimiento es con velocidad constante, significa que esta velocidad media es igual a la velocidad instantánea, porque la velocidad se mantiene constante en todo el intervalo. Bueno, a partir de esta ecuación, de la ecuación de definición de la velocidad, yo saco despejo diferencial X. Me va a dar B por diferencial T. Ahora voy a integrar entre los límites. Para T0, mi posición era X0. Para el tiempo T, la posición es X. La integral de diferencial X me da X, que va a variar entre X0 y X. Igual. Acá yo tengo V diferencial T. Para poder realizar esta integral, yo tengo que saber cómo varía V con T. Cuál es la relación entre la velocidad y el tiempo. En el caso que la velocidad sea constante, lo puedo sacar fuera. Si no, tengo que conocer esa variación. ¿Está? Antes de poder integrar. Para este caso, donde la velocidad es constante, yo saco fuera de la integral. Y me queda una ecuación de este tipo. Acá yo operé esta relación, me queda X menos X0, integral de B diferencial T. ¿Sí? Saco B afuera, pasé menos X0 a este miembro, y que me quedó B integral de diferencial de T, entre T0 y T. Resuelvo esto, acá esta integral me da T directamente, entre T0 y T. O sea que X, X0 más B por delta T. Delta T, o si T0 era igual a 0, B por T. Y si X0 es 0. ¿Sí? La ecuación más simplificada. Esta es la ecuación de una recta que tiene ordenada al origen X0. Esta es la ecuación de una recta que sale del origen, de 0. Bueno, ¿cuáles son las leyes? Ya tengo las dos coordenadas que tengo. X, función del tiempo, que es la ecuación de una recta, y velocidad constante para cualquier valor de t. Esas serían las dos gráficas de las variables función del tiempo. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las leyes del movimiento rectilíneo uniforme? Ya dijimos, la trayectoria es una recta, la velocidad es constante en módulo, dirección y sentido, el desplazamiento recorrido es directamente proporcional al tiempo transcurrido. El móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Qué signos puede tener la velocidad? La velocidad puede tener signo positivo o signo negativo. Depende de la referencia que adoptamos. ¿Por qué? Porque es un vector. Es un vector que sale de esta relación y que lo puedo expresar como versor uso X o como un versor Y. ¿Sí? Es un vector. ¿Sí? En este caso, fíjense, yo tengo, este es mi sistema de referencia, el vector está en esta dirección. Y si la velocidad viene en dirección contraria, va a ser negativa. Si la dirección
la velocidad se aleja, va a ser positiva. ¿Qué significa esto? Que una velocidad es negativa cuando se está acercando a la persona, al observador que está estudiando esta situación. Por ejemplo, si yo tengo un colectivo que sale de Formosa y va hacia Resistencia, va con velocidad positiva con respecto a mi persona. Pero otro que está viniendo de Resistencia para acá viene con velocidad negativa. O sea, X va a ir disminuyendo a medida que se va acercando. ¿Está? Por ejemplo, acá tiene un ejemplo. Un móvil que tiene movimiento rectilíneo uniforme se mueve con una velocidad de 5i. Y acá es el versor en la dirección de X, en metros sobre segundo. Acá está el 0 del observador, acá tengo, y el i, que tiene este sentido. B5. Este otro tiene una velocidad menos 5. Menos 5. Acá le falta el signo. ¿Está? Con dirección hacia la izquierda. Acá le faltó el menos. ¿Se entiende esto? No tiene nada que ver con el módulo. Tiene que ver con el sentido del desplazamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. O Sí, sea, profe. un auto que sale, vamos a suponer de acá hasta Buenos Aires. Un auto sale de acá y va hacia Buenos Aires. A medida que va pasando el tiempo, ¿qué pasa con la distancia? Va incrementando la distancia con respecto a Formosa. Nosotros estamos en Formosa, ¿sí? Va haciendo 100, 200, 700, 1200 kilómetros. Un auto que sale de Buenos Aires y viene hacia Formosa parte ya de 1200 kilómetros. Y a medida que viene va disminuyendo la distancia. Va a estar a 500, a 700, después 500, después 300, hasta que llega a 0. Cuando llega a 0 porque llegó. ¿Está? Esa es la velocidad negativa. Los gráficos. Desplazamiento en función del tiempo, la ecuación de una recta. Acá, esta es la ecuación. Coordenada al origen, x0, este sería el x0. La pendiente en este gráfico va a ser el seno, que es el cambio de posición, o sea, B por T. El cambio de posición va a ser B por T, ¿sí? Sobre el delta T. Seno sobre coseno me da la pendiente. La pendiente me representa la velocidad. Si es una recta, quiere decir que la velocidad es constante. Si es una curva, la velocidad no es constante. ¿Está? Desplazamiento en función del tiempo, la ecuación de una recta. Velocidad en función del tiempo es una constante. Si la velocidad es positiva, si la velocidad es negativa, estaría acá abajo. Y la pendiente sería al revés. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, en este gráfico, en cualquier gráfico, cualquier movimiento, si yo tengo un gráfico de B función de T, el área bajo la curva me va a dar el valor del desplazamiento. En cualquier gráfico B función de T. Ahora vamos a ver después en los otros movimientos. ¿Está? Y en un gráfico X función de T, la pendiente representa la velocidad. A ver. Los gráficos representan el movimiento de partículas en línea recta. T se expresa en segundos y X en metros. Indiquen cuál de ellas la partícula experimenta la máxima velocidad media para todo el recorrido. Delta T, 10 segundos. Primero que tengo que hacer cuando veo un gráfico es ver qué es lo que está representándose. Acá veo X función de T. X función de T. ¿Sí? X función de T. ¿Qué me está diciendo este gráfico?
en el tiempo cero, ¿cuánto vale X? En el tiempo cero. 30. 30 metros. Y a los 10 segundos, ¿cuánto vale? 30. 30 todavía. 30. 30. ¿Se movió o no se movió? No. 30 menos 30. 30 menos 30. 0. 0. Acá no se movió. Acá, en el tiempo 0, Vale 3. 3. Y a los 10 segundos, 3 también. 3. sí, también igual a 0. Tampoco se movió. Aquí, a los 10, al 0, al tiempo 0, ¿qué distancia? 0. Y a los 10, 10 metros. O sea, 10 a los 10 segundos menos 0. 10 menos 0 sobre 10 menos 0. O sea, 10 sobre 10. 10 sobre 10, 1 metro sobre segundo. En este otro, en el tiempo 0, ¿cuánto vale? 2 metros. 2 metros. Y a los 10 segundos, 5 metros. 5. O sea, 5 menos 2 sobre 10 menos 0. Y aquí, en el tiempo 0, 30 metros. 30 metros en el tiempo 0. Y, y a los 10 segundos, 0. 0. Acá sería 0 menos 30 sobre 10 menos 0. Fíjense la diferencia entre esta y esta. Acá yo parto de 30 metros a medida que pasa el tiempo, que pasa con X. Va disminuyendo hasta que llega a 0. Acá tengo una velocidad negativa. Me va a salir, para el caso E, va a ser negativa la velocidad. Y acá, vamos a suponer que este sea 5, la mitad. En el tiempo, a los 5 segundos, en el tiempo 0, 0. 0. A los 5, 8. 8. ¿Sí? Y a los 10, 0. 0. Acá voy a tener, se aleja y después vuelve. Se hace esta pendiente positiva y pendiente negativa. ¿Está? Acá tenemos todos los valores. ¿Sí? Ahora miren bien, a ver si está bien. 0 y 0 en estos casos, que está X se mantiene constante. Acá era 1 y es sobre 10. Acá 5 menos 2 es 3 sobre 10, 0,3. Acá me da negativo, a ver, el número es acá, negativo. Y acá tengo negativo y después positivo, al final termina en 0. ¿Se entendió? Esa es para movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo sé que es? Porque tengo rectas. ¿Está? A ver, aquí. Miro de vuelta. X función de t. ¿Sí? Acá tengo. ¿Sí? X función de t. La pendiente acá me va a dar la velocidad. La velocidad es esto sobre esto. Esa es la pendiente. 2 menos 0 sobre 2 menos 0. ¿Sí? Acá tengo velocidad constante. ¿Sí? Entre B y C, ¿qué pasa? Entre B y C. ¿Qué pasa? La tensión no cambia. Quedó quieto. Está en reposo durante todo este tiempo. Y después, acá, aumenta la distancia, ¿sí? O sea, tiene velocidad que va a ser seno sobre coseno. Y entre D y E, ¿qué pasa? D y E. Vuelve hacia atrás. Empieza a disminuir la distancia, ¿sí? O sea, velocidad negativa entre todo ese intervalo. Llega hasta donde está el observador y le sobrepasa al observador. Se va más allá, más atrás.
Acá queda quietito de vuelta y acá se aleja de vuelta del observador. De ahí puedo hallar qué velocidad media tiene. Siempre es situación final menos la situación inicial. ¿Está? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Situación Sí, final profe. menos situación inicial. Bueno, dejamos el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver qué pasa cuando la velocidad no se mantiene constante. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado es el que posee el móvil cuya velocidad varía. Puede aumentar o disminuir, pero estas van a ser cantidades iguales en tiempos iguales. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, acá hay que distinguir algo. Si el movimiento tiene cambio de velocidad, es variado. Variado. Movimiento rectilíneo variado. Si ese cambio es cantidades iguales en tiempos iguales, es uniformemente variado. Pero puede variar de cualquier manera. Un rato sube, otro rato baja, distintas proporciones. Entonces variado nomás. Uniformemente variado cuando yo tengo ese cambio, son cantidades iguales en tiempos iguales. Acá de vuelta tengo un desplazamiento según el eje X. En el tiempo A yo estoy en X0 y tengo una velocidad V0. En el tiempo B yo tengo el vector posiciones X y tiene velocidad V. Acá necesariamente tiene que haber, para que haya un cambio de velocidad, tiene que cambiar módulo. Esta V tiene que ser diferente a esta, en módulo. Porque acá no hay cambio de dirección ni hay cambio de sentido. Si hay cambio en el módulo de la velocidad, tiene aceleración. Aceleración media va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre cambio de tiempo. O sea, delta V sobre delta T, que también son vectores, pero van a ser vectores colineales. Esa aceleración media puede ser positiva, puede ser cero o puede ser negativa, de acuerdo a los valores que tome cada una de esas velocidades. Si esta es mayor, acá se aumentó la velocidad, la aceleración va a ser positiva. Si la velocidad disminuyó, o sea, la final es menor, va a ser negativa. Y si la velocidad es la misma, va a ser cero. Entonces yo tengo, si la aceleración es mayor que cero, aumentó la velocidad, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si la velocidad ha disminuido, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado, que es lo mismo. Y si la aceleración es cero, significa que la velocidad es constante y el movimiento es uniforme. Bueno, si yo grafico velocidad en función de tiempo, por ejemplo, acá voy a tener pendiente negativa y acá tengo pendiente positiva en esta parte. Esto es una velocidad variable con el tiempo. Bueno, vamos a ver las otras variables cinemáticas. A partir de esta definición de aceleración media, que lo expreso en metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado o sobre minuto al cuadrado. Acá yo tengo un móvil que NAT tiene velocidad V sub XY y acá tiene velocidad XF, que son diferentes. La velocidad inicial no es igual a la velocidad final. Para ver qué pasa en intervalos menores, yo tomo límite a esto. Límite de delta t tendiendo a 0, delta d sobre delta t. Me da derivada de b con respecto a t. Esa derivada es lo mismo que acá reemplazo como velocidad de la diferencial x sobre diferencial de tiempo,
acá me va a quedar derivada segunda de 2 veces de x con respecto a t. 2 veces. Acá tiene que ir 2. La aceleración derivada a partir de la definición de aceleración derivada de b con respecto a t, yo puedo sacar que diferencial b es a por diferencial de t. Integrando, ¿qué me queda? La integral de diferencial b igual a integral de a diferencial t. Acá, esta integral me sale b, que voy a entre los límites de 0 y b, o sea, b menos b0. Integral de a diferencial t. Esa es la ecuación general para el movimiento variado. Variado cualquier movimiento, donde yo tengo que saber cómo varía a en función de t para poder realizar esta integral. Si el movimiento es con aceleración constante, el movimiento es uniformemente variado. Ahí saco afuera. ¿Sí? Lo saqué afuera. Y me queda la integral de diferencial t nomás acá, que voy a integrar entre t0 y t. Eso me va a dar d0 más a por t menos t0. A por delta t. Si t0 es 0, me queda directamente la ecuación de una recta. Pero acá b función de t con ordenada al origen b0. Bueno, ahora para calcular el desplazamiento o la posición, parto de la definición de velocidad. Velocidad es diferencial x con respecto a t. Espejo diferencial x me da b diferencial de b. Para poder hacer esta integral, esta no tengo problema, esta la puedo sacar. Pero esta, yo tengo que saber cómo varía b con t. Para el caso de movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, b era constante y lo sacaba afuera. Pero acá b es variable. B varía con el tiempo. Y esa variación yo la saqué recién. Acá salió. B varía con el tiempo. Esta ecuación que yo saqué ahí, la voy a traer, ¿sí? Acá. Como b es igual a b0 más a por t, yo reemplazo en lugar de b, pongo esa relación. b0 más a por t diferencial t. Entonces me queda x menos x0, b0 por delta t, porque b0 es una constante, es la velocidad inicial en un determinado tiempo, tiempo 0, sale afuera, me queda solo diferencial t, y acá a es constante, sale afuera y me queda t diferencial t. La integral de t diferencial de t va a ser cuadrado, t cuadrado sobre 2, que lo voy a integrar entre t0 y t, o entre 0 y t. Entonces me quedará una ecuación cuadrática de este tipo. Entonces, yo tengo las ecuaciones del movimiento, ya tengo, definí aceleración constante, el uniformemente acelerado, velocidad función del tiempo, y ahora posición en función del tiempo. Si fuera x menos x0 sería desplazamiento en función del tiempo. ¿Está? Las tres ecuaciones, que son básicas. Y esta es la otra ecuación en la cual no son funciones del tiempo. Esa la vamos a ver enseguida. Vamos a ver los gráficos. Yo grafico aceleración en función del tiempo. Aceleración del tiempo. A constante. A es constante en el tiempo. Para cualquier valor A se mantiene constante. Acá sería positivo. Si fuera negativo estaría acá abajo. B función del tiempo es la ecuación de una recta. B0 como ordenada al origen más A por T. Esta sería la pendiente, sería seno sobre coseno. Que eso me determina la aceleración. ¿Sí? El seno sería B menos B0 y el T va abajo. Esa sería la aceleración. Esta es la pendiente. La tangente.
¿Sí? Si fuera negativa sería así. Y la posición en función del tiempo, que es una ecuación cuadrática y que me representa una parábola. En cada punto, fíjense ustedes, yo tomo un punto acá, la pendiente es seno sobre coseno, o sea, delta X sobre delta T, que me da la pendiente delta X sobre delta T, que me da delta X sobre delta T. ¿Qué me da? Hola, delta X sobre delta T. Velocidad. Velocidad. Sí, señor. Entonces, cada punto, la pendiente me va a representar la velocidad. Y esta pendiente va a ser diferente, de acuerdo al punto que yo vaya tomando, porque la velocidad varía con el tiempo. ¿Está? Acá en este punto es la velocidad V0, porque es X0. Entonces tengo los gráficos en función del tiempo. Velocidad, aceleración y posición. Bueno, vamos a ver el gráfico, les decía, donde no es función del tiempo. Yo voy a tener velocidad y espacio, que no, velocidad en función de espacio. Estas son las dos ecuaciones básicas. Velocidad, diferencial X con respecto a T, y aceleración, diferencial V sobre diferencial de T. Las dos en función de T. Despejo T en las dos. Diferencial T es diferencial V sobre A. A viene para acá. En este caso, diferencial T va allá y B viene acá. Primeros términos son iguales, los segundos también lo van a hacer. Entonces, igualo. Diferencial V sobre A es diferencial X sobre B. Este paso a este miembro y me queda B diferencial B, y A paso al otro miembro y me queda igual a A diferencial X. Integro. Para la posición X0 yo tengo velocidad V0. Para la posición X yo tengo velocidad V. V diferencial V me da V cuadrado sobre 2 entre V y V0. Entonces me va a quedar V cuadrado menos V0 cuadrado. Igual a A, sale afuera de la integral y me queda diferencial de X. X menos X0. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando aquí, me queda B cuadrado menos B0 cuadrado es igual a 2A por delta X. Esa es una ecuación de velocidad en función del desplazamiento o de la posición. No tiene el tiempo, no tiene nada que ver. Esta es muy útil, sobre todo en tiro vertical, en los movimientos en la dirección Y. Bueno, esto es lo que vimos para movimiento rectilíneo uniforme. En un gráfico V función de T, el área bajo la curva, o sea, el valor de la superficie de este triángulo más este rectángulo, me va a dar el valor de X. A ver. Yo saco el área, base por altura más base por altura sobre 2. El rectángulo más el triángulo. La base es delta T, la altura es B0, acá, el área. Más, acá tengo la altura, delta T es la base, la altura es A por delta T, sobre 2. El área va a ser B0 por delta T más un medio A delta T cuadrado, eso es X. En valor le tiene que salir el mismo valor. Bueno, acá tengo, lo que hice es representarles qué pasa nosotros vimos los gráficos para el movimiento acelerado. ¿Cómo serán los gráficos para un movimiento retardado? Acá tienen. El 0 está acá, este es el 0. Aceleración negativa constante. Aceleración negativa. Velocidad disminuye en el tiempo. Pendiente negativa.
X función del t va a ser una curva de este tipo. Bueno, ¿cuáles son las características de este movimiento? Entonces, movimiento uniformemente variado. Trayectoria es una recta, aceleración es constante en módulo, dirección y sentido, velocidad varía linealmente con el tiempo, ecuación de una recta, y el desplazamiento es proporcional al cuadrado del tiempo, ecuación de una parábola. Esto es lo que expresamos acá. A constante, B función del tiempo, y X función de t cuadrado. Bueno, acá hay algo importante. Como velocidad y aceleración son vectores, yo también puedo definir si el movimiento es acelerado y retardado en función del sentido que tengan esos vectores. Acá yo tengo el sistema de referencia del observador sobre el eje X. Si la velocidad es positiva y la aceleración también es positiva, o si la velocidad es negativa y la aceleración es negativa, el movimiento es acelerado, no importa el signo. ¿Sí? Si la velocidad y aceleración tienen signos diferentes, ya sea uno positivo o negativo, el movimiento es uniformemente retardado o desacelerado. Eso lo vamos a ver ya aplicación práctica, tiro vertical y caída libre. Esto es porque son vectores. También es importante tener esa relación. Bueno, acá yo tengo graficado X función de t para un movimiento combinado. X función de t, B función de t y A función de t. A ver, entre 0 y A, ¿qué tipo de movimiento será? Voy acá, veo acá. ¿Qué me dice acá entre 0 y A? ¿Cómo es la aceleración? Entre 0 y A, ¿cómo es la aceleración? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. ¿Y qué más? ¿Constante o variable? Bastante. Constante. ¿Qué tipo de movimiento entonces? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Está? Bueno, entonces la velocidad en función del tiempo es una recta. ¿Está? Pendiente positivo. La aceleración es, saco la pendiente, seno sobre coseno. ¿Sí? Y X función de t, la parábola. ¿Está? A partir de ahí, ¿qué pasa ahí? Entre A y B, miro, ¿cuánto vale la aceleración entre A y B? Aceleración. ¿Cuánto vale? Cero. Cero. No hay aceleración. ¿Qué movimientos tenemos entonces? Rectilíneo uniforme. Muy bien, velocidad constante. ¿Sí? Y X función de t, esto es una recta. Acá es una recta, no se ve bien, pero es una recta. Entre A y B. Bueno, y así puedo seguir analizando. Fíjense, entre B y E, ¿cómo es la aceleración? Entre B y E. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces la velocidad también es negativa. Pendiente negativa, ¿sí? Y X va a tener acá en este punto, acá atraviesa de 0, entonces cambia. ¿Sí? Movimiento uniformemente retardado, hasta E. Después, entre E y F, aceleración de vuelta positiva, se incrementa la velocidad y después velocidad 0.
está quietito. Bueno, entonces yo puedo analizar, ¿viste? Con un gráfico puedo hacer los gráficos restantes y puedo analizar el movimiento. Acá tengo velocidad media, fíjense. Acá yo ya miro primero de todo ver qué coordenadas tengo. X función del tiempo. Es una curva. Si es una curva, significa que el movimiento es acelerado, ¿sí? Si fuera, en el otro caso que vimos velocidad media, eran todas rectas, porque era movimiento uniforme. Rectilíneo uniforme. Acá es movimiento acelerado. Según estos datos me dice, ¿cuál es la velocidad al inicio? Al inicio, entre A y B. Entre A y B, entre dos puntos necesito siempre para sacar velocidad. Miro B, 52. 52 menos A, 30. Entonces el delta X sobre delta T, 10. 52 menos 30 me da 2,2. Pendiente positiva. Después, si me pide entre A y C, tendré que hacer una recta y sacar la velocidad en C menos la velocidad en A. Y si fuera con D, sería entre D y A. Ahora me pide entre A y F. Entre A y F es esta. Directamente. ¿Cuál es la X en F? Posición en F, menos 53, menos la posición en A, que es 30. Dividido los 50 segundos. Eso me da negativa, la pendiente negativa. Primero de todo yo miro qué es lo que representa para ver qué valores, de qué estoy hablando. Acá tienen los valores de X, la curva de X función de T según el movimiento. Fíjense, este es acelerado, este también es acelerado. ¿Qué tienen de diferente 1 con 3? 1 y 3. Que los dos son acelerados. 1 y 3. Ecuación de parábola. ¿Qué tienen de diferente? 1 y 3. ¿Qué les parece a ustedes? 1 y 3 son acelerados, 2 es retardado, pero 1 y 3 no son iguales. Que uno acelera más rápido. O sea, ¿qué es lo que veo a simple vista? Tienen distintas pendientes, distintas aceleraciones, porque salen todos del mismo punto, ¿sí? La pendiente de este no es igual a este. La pendiente, acuérdense, sería la velocidad en cada punto para esto. Y esta es la forma X función de T del movimiento retardado, o sea, cuando la aceleración es negativa. Y podré ir sacando la velocidad cómo cambia tomando la pendiente en un determinado punto. Ahí tengo los valores, divido y tengo la pendiente. ¿Está? ¿Cómo varía B con T? Bueno, acá tengo un problemita. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé por qué se va tan arriba. Bueno, a ver, no leo lo de... ¿Leen ustedes lo de arriba? Esto yo tengo acá arriba, la aplicación. No sé cómo invierto. Sí, nosotros sí vemos, profe. A ver qué dice arriba, a ver que alguien lea, pero yo no leo. A ver, alguien que lea. El primer renglón yo no leo, porque lo tengo a este y no sé cómo hago para bajar esto. Ahí leo si quiere, profe. Lee, por favor. El primer renglón nomás. Dale. El movimiento de una partícula viene dado por la ecuación x igual a menos t al cuadrado más 10t más 5. Ajá. Donde x está en metros y el tiempo en segundos. Sí, esta ecuación. Acá tengo una ecuación de qué tipo. Fíjense. Cuadrática. Cuadrática, la ecuación de una parábola. ¿Sí? T cuadrado, t y la constante. Me está dando, ¿qué tipo de movimiento sería este?
Si es una, Uniformemente variado. claro, movimiento uniformemente acelerado o retardado, que tiene negativo acá en el cuadrado. Bueno, dice, calcular la velocidad, calcular su aceleración y en qué instante pasa por el origen de coordenadas. Y el punto D, cuál es su velocidad en ese instante. Bueno, a partir de X, yo tengo una ecuación de X función de T. ¿Cómo hallo la velocidad? La velocidad en X va a ser la derivada de X con respecto a T. Yo derivo esto. Para derivar bajo esto acá, me da menos 2T a la 1. 2 menos 1. Más, acá tengo T es la variable, más 10. Y acá esto es 0 porque no tiene variable. Entonces B su X va a ser menos 2T más 10. La aceleración en X derivada de la velocidad de esta función con respecto al tiempo. Acá tengo que tomar la constante, que es menos 2. Acá, como esto es constante, esto es 0. ¿Sí? Menos 2. En metros sobre segundo al cuadrado. Y acá estará expresado en metros sobre segundo. Entonces ya tengo la ecuación de X, de B y de A. Todas en función de T. Ahora me dice, ¿en qué instante pasa por el origen de coordenada? Me está hablando, me pide T cuando X vale 0. Sería el origen de coordenadas. Entonces la ecuación de X igualo a 0. Tengo la ecuación de X, le igualo a 0. Entonces saco el T. Menos B más menos raíz cuadrada de A cuadrado menos 4A, B cuadrado, perdón, menos 4AC sobre 2A. Eso me da 10,48 segundos. O sea que a los 10,48 segundos pasa por el origen de las coordenadas. ¿Y cuál es su velocidad en ese instante? Ya tengo el tiempo, entonces en la ecuación de velocidad voy a reemplazar el tiempo. Acá la otra era negativa. Por eso esta tiene dos soluciones, porque es una cuadrática. Yo tomo la positiva, el tiempo no puede ser negativo. Ese tiempo lo reemplazo acá en la ecuación de B y me sale que cuando B sea 10,96 metros sobre segundo, en ese instante X va a ser igual a 0. Entonces yo si represento B en función de T, yo veo que la velocidad es negativa. ¿Ven? ¿Está? Vieron como a partir de una ecuación yo puedo sacar las otras ecuaciones, las otras variables. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe, se entiende. Acá tengo otro. Tampoco leo el primero. No sé el primero. A ver si me leen el primer renglón. ¿Qué dice? Ahí le leo, profe, si quiere. Automovilista conduce por un camino recto a una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Un automovilista. Sí. Cuando pasa frente a un policía motociclista que está estacionado, el policía, empieza a acelerar a 2 metros sobre segundo al cuadrado para alcanzar. Entonces, el automovilista viene con velocidad constante. Está el policía estacionado. Cuando lo ve pasar, empieza a acelerar para alcanzarlo. El otro sigue con su velocidad constante. Suponiendo que el policía mantiene constante, le falta la L, constante. La aceleración determine el tiempo que tarda el policía en alcanzar al automovilista. Ve la velocidad del policía en ese momento y el desplazamiento total del policía cuando alcanza el automovilista. Graficar X función de T. Bueno, entonces, si va con velocidad constante, ¿qué movimiento tiene el automovilista? Movimiento requerido uniforme. Uniforme. Este es el auto. A le voy a llamar al automovilista y B sería el policía. Entonces, si velocidad es constante, XA va a ser velocidad por tiempo.
su ecuación va a ser XA es igual a 15T. Si T0 es 0, vamos a suponer que sea 0 en ese momento. 15T. Y el otro, el policía, si tiene aceleración, tendré que usar la ecuación de movimiento uniformemente acelerado. XB, velocidad inicial por delta T, más un medio aceleración por delta T cuadrado, o T cuadrado. Pero resulta que estaba quieto, o sea, su velocidad inicial es igual a 0. ¿Sí? Esto es 0, me queda un medio por 2, que es la aceleración por T cuadrado. Bueno, cuando le alcanza la distancia que recorre de ese momento en que se pasa, que le pasa el automovilista, pasa al policía, ese va a ser nuestro punto 0. Van a recorrer la misma distancia cuando le alcanza. El automovilista sigue, el policía acelera hasta alcanzarlo. En ese instante, el tiempo del encuentro, XA es igual a XB. Igual a las dos. 15T, que está reemplazado ahí, es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí simplifico una T con esta, este 2 se va con esto y me queda T igual a 15 segundos. El tiempo del encuentro va a ser de 15 segundos. ¿Qué velocidad tiene el policía? Bueno, la ecuación de velocidad para este tipo de movimiento va a ser aceleración por tiempo. La aceleración por esos 15 segundos me da, en ese momento va a tener 30 metros sobre segundo. Partió de 0. Ahora tiene 30 metros sobre segundo cuando le alcanza al automovilista. ¿Y qué desplazamiento tuvo el policía desde el punto donde salió hasta que lo alcanzó? Y reemplazo ese tiempo en la ecuación de X. Un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Recorrió 225 metros. Porque este 2 se va con este 2 y me queda 15 al cuadrado. Si yo grafico, voy a ver X función de T, le doy valores para el tiempo 0, necesito varios valores, sobre todo para B, para el que tiene movimiento acelerado, porque es la ecuación de una parábola. Para el otro con 2 puntos está, porque es la ecuación de una recta. ¿Está? Entonces, acá tengo los puntos del auto, que es una recta. Y este sería el policía, la ecuación de una parábola. Donde se cruzan a los 15 segundos, corresponde a los 225 metros. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Se entendió bien, profe? Se entendió, profesor. ¿Algo no quedó claro? Bueno. Ahí mandaron muchos chats. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, la profesora hoy, la profesora de práctico, les sube los problemas. Todos los problemas referidos a cinemática. Les va a subir también. Bueno. No tengo todos los. A ver, ¿con qué problemas tuvieron dificultades del práctico 1? ¿Dónde tuvieron dificultades? A ver, Alex, ¿cuál es tu problema? Alex, ¿quién es Alex? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha. ¿Con los otros no hubo problema? ¿Con los anteriores? Con el punto 5 también, profe. El punto 5 y el 9. Bueno, ahora voy a mirar
La verdad que no miré los problemas. Y el 9, con eso tuvieron problemas. El 5 y el 9. La próxima clase, el 5 y el 9. ¿Con qué otro problema, chicos? ¿Con eso El nomás? 8. El 8, profe. El 8. 5, 8 y 9. ¿Sí? Están Sí, los demás. profe. Todo el resto pudieron hacer bien. Bueno, ahora voy a mirar, chicos. Voy a mirar porque la verdad que no vi los porque la profesora es la que sube. Y vamos a ver la próxima clase. Traten de ver los problemas que les sube la profesora esta tarde, a ver, y cualquier cosa discutimos la clase que viene. ¿Les parece? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿terminamos acá? Bueno, Yo les profe. subo este primer tema, el que vimos hoy va a ir en el tema 1, no me acuerdo si subí o no, el de ¿cómo es? El Cimela, no sé si está subido o no. Va a estar en el tema 1 y ahora les voy a subir el de cinemática en el tema 2. La teoría ya está y la profesora ya les iba a subir los problemas y lo que ella les explica también. ¿Está? Bueno, nos vemos la clase que viene.